Hola a todos y todas y bienvenidos a Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Rodolfo Reina, como ya es costumbre. Él es de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y saludos a todos los que nos ven. Rodolfo, en esta ocasión vamos a analizar el caso de Digna Calle, ¿no? La congresista que está desde enero en los Estados Unidos con licencias consecutivas sin goce de haber, pero que ha estado asistiendo y votando incluso virtualmente en el Congreso de la República cuando el tema le interesa, ¿no? Ella ha pedido una última licencia en el mes de julio, a fines de julio, pero el Congreso se la ha rechazado, ni siquiera le ha dado trámite. Entonces, esto ha generado una cosa, una paradoja, ¿no? Que algunos señalan, que ella puede seguir entrando a sesiones, votando y presentando proyectos de ley de forma remota, porque esa posibilidad sigue abierta para los congresistas. Pero ahora, como no le han aceptado su licencia sin goce de haber, va a poder seguir cobrando su sueldo viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se han presentado dos denuncias constitucionales en contra de Digna Calle. Una ha sido presentada por Kelly Portalatino de Perú Libre, pidiendo su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 3 años por presunta infracción a los artículos 92 y 93 de la Constitución Política y abandono de funciones. También Roselia Muruz, que es la actual tercera vicepresidenta del Congreso, ha presentado otra denuncia constitucional contra Digna Calle por los delitos de abandono del cargo y abuso de autoridad. Ella pide 10 años de inhabilitación para la congresista. ¿Cómo ves este tema, Rodolfo? Y cómo, digamos, manejar el tema de Digna Calle porque puede servir como, digamos, un piloto o un modelo para ver los casos de congresistas que piden licencias excesivas, que ya han habido varios casos, pero el de Digna Calle es el de este momento, ¿no? El más coyuntural, además por la cantidad de tiempo que tiene fuera del país, ya son 6 meses y van a ser aparentemente un par de meses más. Luna Galvez ha dicho que va a venir en septiembre, pero hace poco dijo que venía en agosto y nunca llegó, entonces no sabemos cuándo va a llegar la señora Digna Calle. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo? Bueno, en principio creo que es un tema que nos plantea varias, varias interrogantes que trataremos un poco de dilucidar en esta entrevista. En primer lugar, el reglamento actual es bastante flexible respecto al uso de las licencias, ¿no? En el caso específico de las licencias personales, inclusive no les pone un límite de tiempo, razón por la cual no es el caso solamente de la congresista Digna Calle, sino entre anteriores periodos parlamentarios, donde ha habido también licencias personales muy prolongadas, Y ¿cierto? tampoco hay, digamos, un límite en cuanto a los motivos, ¿no? Porque esto de motivos personales es cualquier cosa. Claro, bueno, se entiende que esos motivos personales tienen que ser valorados por los órganos de dirección del Congreso a efecto de otorgarlas. En este caso, ni siquiera han sido admitidos, ¿no? Por la mesa directiva para ponerlo en consideración del Consejo Directivo. Entonces, en este caso no ha habido ni siquiera un pronunciamiento, porque han considerado que no ha tenido la debida sustentación, entiendo, que es lo mínimo que puede ocurrir, porque tienes que justificar plenamente esta situación personal que impide que puedas temporalmente ejercer tus funciones. Por eso que entiendo que se lo han declarado inadmisible, porque no ha sido, según la carta que se difundió en los medios, era de manera genérico, entonces no ha habido ningún tipo de sustento. Entonces creo yo por eso que se le declaró inadmisible, porque no había la debida sustentación. Ahora eso no impide que ella pueda volverlo a presentar con la debida sustentación, porque una cosa será admisible, otra cosa será improcedente, otra cosa será infundado, ¿no es cierto? Eso es muy claro a nivel procesal. Entonces yo creo que aquí puede dar la oportunidad de repente de ella insistir. Aunque por informaciones extraoficiales tenemos en cuenta que se va a reincorporar aparentemente de todas maneras sus actividades Aparentemente. parlamentarias. ¿Ya? Pero bueno, existe una cierta laxitud o flexibilidad en el reglamento respecto a los usos de la licencia. Hay licencias que operan de manera justificada por razones de enfermedad, hay aquellas que operan por el desempeño de cargo de ministro, que es una licencia oficial, hay licencias por viajes oficiales, etcétera. Sin embargo, en el caso de las licencias personales no hay un límite temporal. E inclusive en una anterior entrevista eh, hablamos del tema de una propuesta de reforma que planteaba, reglamentaria, que planteaba poner límites a la licencia personal, lo cual era saludable. Pero como digo, como he mencionado, anteriormente ha habido también licencias personales muy prolongadas, ¿no? En el exterior, que se fueron aprobadas y no hubo mayor
mayor cuestionamiento desde el punto de vista de la sede parlamentaria, aunque sí hubo cuestionamientos de parte Claro, de el la opinión caso de Keiko pública. Fujimori es emblemático, ¿no? Que estuvo años con licencias. ¿Sí? Entonces, eso también es consecuencia justamente de este vacío o esta flexibilidad que menciono. En segundo lugar, nos plantea el tema también de estas sesiones virtuales o estas sesiones remotas que se están dando en el Congreso de la República, y no solamente en el Congreso de la República, se están dando también en instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia tuvieron que valerse del uso de tecnologías de la información para poder, ¿cómo se llama? Poder tomar decisiones los órganos colegiados. Es por eso que se dio esa norma y también se hizo una modificatoria en el reglamento. Modificatoria en el reglamento que de alguna manera su uso se está desnaturalizando. ¿Por qué? Porque el reglamento establece que si bien es cierto, es factible las, las reuniones, las sesiones no presenciales o virtuales, sin embargo, estas son excepcionales. Ujú. La regla general es que sean presenciales, ¿cierto? Y Pero la ahora, excepción, ujú, ujú. y la excepción es que sean virtuales. Inclusive el reglamento del Congreso habla cuando hayan situaciones extraordinarias de fuerza mayor que impidan una reunión presencial. Pero ¿qué está ocurriendo en la práctica? En Lo la medida que contrario. está, claro, se está convirtiendo más bien en la excepción la presencialidad. Recordemos la última elección de la mesa directiva, ahí sí se mencionó expresamente que la reunión iba a ser presencial. Claro, pero Entonces, cuando no lo mencionan prácticamente, expresamente se asume que puede ser remota, ¿no? Que se pueden sí, conectar bueno, virtualmente. además, en la práctica se está dando una suerte de sesiones mixtas, ¿no? Donde hay Híbridas, sí. sí, donde congresistas participan de manera presencial y otros de manera virtual. Y esto ha Ujú. ocurrido no solamente en el pleno del Congreso, está ocurriendo en las En las comisiones comisiones. parlamentarias y eventualmente también en otros órganos de deliberación del Congreso. Recordemos que es muy común que la Junta de Portavoces sesione virtualmente y luego se firmen las actas correspondientes. Entonces, de alguna manera, esa virtualidad está existiendo y se está convirtiendo prácticamente en la regla general. Algunos Esta, plantean, Rodolfo, que justamente una solución al problema de estos congresistas que piden licencias o que abusan de la virtualidad sea, digamos, ya eliminar esa posibilidad y que se retorne a la presencialidad completamente. ¿Tú qué opinas de esa posibilidad? me parece que en líneas generales la gestión pública y en particular la gestión parlamentaria no puede estar a espaldas del proceso de modernización del Estado. Recordamos que la administración pública está en un proceso de incorporación a la era digital. Hoy hablamos de ciudadanos digitales. Entonces creo que sería ir contracorriente, impedir que el Congreso de la República no esté alineado al proceso de digitalización, a la era digital Pero y el uso de las tecnologías de la información. quizás podrían ponerse límites ahí también, o sea, que para asistir virtualmente a una sesión tengas que justificar por qué vas a asistir virtualmente y no simplemente porque quieres, ¿no? Porque es como lo de los motivos personales, Claro, sí, podría establecerse algún tipo de regla para para evitar el participar de abuso. manera, para evitar el abuso, pero yo sinceramente creo y soy convencido de que el Congreso de la República y en general las entidades del Estado no puede estar al margen del proceso de modernización y de uso de tecnologías de la información. Acá el problema es que en el caso del parlamentario, que es una función política muy especial, donde tiene las funciones de legislar, tiene las funciones de representar y las funciones de control y fiscalización, y además, recordemos que son funcionarios políticos por excelencia. No estamos hablando de funcionarios técnicos. Por ejemplo, un director de asesoría jurídica, un general de administración de un ministerio, ¿no es cierto? Donde obviamente ahí lo que prima es el criterio técnico y eventualmente ese criterio técnico se puede expresar a través de las tecnologías de la información. Hoy, por ejemplo, la administración pública tiene mesa de partes electrónica, tiene ventanillas únicas, ¿no es cierto? Tiene plataformas que integran una serie de servicios que da la administración pública. Y eso más bien redunda en favor del ciudadano. Entonces, pero en el caso particular de un funcionario eminentemente político como el congresista de la República, ahí creo que debe primar la presencialidad, sobre todo para el tema de la función de representación. Claro. Si bien es cierto, la función de representación, e inclusive tiene una regulación especial en
en una semana específica en el mes, que permite inclusive trasladarse a los congresistas a las circunscripciones de las cuales fueron elegidos justamente para acercarse, es justamente por el eminentemente político del cargo del congresista, donde el contacto con la población es sumamente indispensable, ¿no es cierto? Porque si no, se reuniría con su circunscripción electoral o se reuniría con electores todos por Zoom. Claro, por videollamada, claro. Claro, que lo cual de pronto no está negado a un proceso de modernización del Estado, pero recordemos que la política tiene forma humana y por tanto el contacto con la población debe ser la regla general. Y obviamente el uso de las tecnologías de la información no puede ser negada, porque la función del Congreso es eminentemente política y la función de representación de alguna manera creo que se vería afectada en su esencia si es Ujú. que vamos a hacer las relaciones de manera virtual, cuando más bien lo que queremos son reformas políticas que acerquen al congresista o al político con su ciudadanía. Y en esa perspectiva es importante la función o la Ujú. labor presencial de los congresistas, ¿no? Creo que en ese aspecto es importante, ¿no? Ahora, ¿qué te parecen las denuncias constitucionales que se han presentado contra Digna Calle? ¿Crees que pueden prosperar? Bueno, en principio creo que hay que distinguir dos momentos, ¿no? Un primer momento, que es aquella donde ella gozaba de una licencia personal pero por razones personales, buena o mala, fue otorgada y aprobada, entiendo, por los órganos competentes del Parlamento y por lo tanto, por ese periodo no existiría mayor cuestionamiento, porque en todo caso han sido aprobadas por los órganos competentes del Congreso de la República y de alguna manera están legitimadas esas ausencias. Ahora, respecto al otro periodo donde ya estamos, que es el actual, En que es agosto, donde digamos. ya, ¿no? Que es donde ya ha sido inclusive declarada inadmisible, entiendo, por la información que tenemos, porque Ujú. no existe el acuerdo de mesa directiva, no se ha hecho público, se ha declarado inadmisible, en todo caso, ella ya no tendría la licencia. Entonces tendría la obligación de acudir al pleno, a las comisiones y a todo órgano donde ella pertenece, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la consecuencia dentro del marco actual de no participar en una comisión, de no participar en los diferentes órganos a los cuales, colegiados en los cuales ella integra? ¿Cuál es la consecuencia actual en base a al marco constitucional y reglamentario que existe actualmente? En primer lugar, cuando un congresista no acude al pleno, al, al consejo directivo, no acude a las comisiones o a los otros órganos que integra, tiene como sanción el descuento. El reglamento prevé una serie de descuentos de sus remuneraciones. O sea, no es que también pueda ganar su sueldo sin cumplir con sus Claro. obligaciones. Lo que sucede es que ese incumplimiento reiterado de participar en el pleno, de participar en las comisiones ordinarias a las cuales se integra, etcétera, etcétera, trae como consecuencia solamente una sanción de carácter económico, que es la pérdida de la remuneración, porque efectivamente no hay un trabajo efectivamente realizado y está en función a las votaciones en las que ella participa y todas unas reglas establecidas en el reglamento. Digamos, hay una sanción de carácter económico que afecta su Pero remuneración. digamos que en la situación en la que está ella podría seguir participando de los plenos, de las comisiones, votando, incluso presentando proyectos de ley de forma virtual, a menos que se disponga que la sesión en cuestión es obligatoriamente presencial. En todas las demás ella podría seguir ejerciendo lo que había venido haciendo, solamente que ahora ganando la remuneración. Así es. En efecto, y aquí, por un lado eso, o sea, ahorita hay un tema que es que la única sanción que existe reglamentariamente Es el descuento. es el descuento. ¿Por qué? En la medida que ella puede seguir participando de manera no presencial a las sesiones, porque está permitido en el reglamento y a su vez, si es que no se establece que debe ser necesariamente presencial, nunca va a generar los posibles descuentos. Además, hay que tener en cuenta que ella estando de licencia inclusive, lo cual es bastante discutible, porque si tú pides una licencia, se entiende que estás imposibilitado de ejercer Claro. tus funciones de congresista, en este Y caso específico. de pronto apareces De repente virtualmente y ella votas, claro. aparece y vota, entonces eso pone en cuestionamiento La, verdaderamente claro, la la causa de la motivación. licencia.
la causa de la licencia, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque seguramente su grupo parlamentario tenía compromisos políticos para alcanzar determinada votación en determinado asunto que se ventile en el Pleno o en otro órgano del Parlamento, y entonces ella opta por votar. O sea, suspende momentáneamente su licencia y luego la restablece automáticamente. Eso tiene que tener una mejor regulación. Ahora, respecto al tema concreto, se le habla un poco, por lo que hemos tomado conocimiento, se habla de una infracción del artículo 92 de la Constitución, en el sentido que ella aparentemente, esta congresista, estaría realizando actividades distintas, si está en Estados Unidos, distintas a la de parlamentario, lo cual entra, digamos, en incompatibilidad con la prescripción constitucional que establece que el congresista debe dedicarse a una sola actividad, que es la de congresista y excepcionalmente la de ministro. Y también tiene otras limitaciones respecto a su participación en empresas que tienen una relación contractual con el Estado. Sin embargo, esa prohibición que establece que, eh, que los congresistas no pueden dedicarse a otra actividad o profesión o oficio, Ujú. está referida a las horas de funcionamiento del Congreso. Claro. Entonces, inclusive ha habido casos en que congresistas en otros periodos parlamentarios, inclusive bajo el otro régimen constitucional de 79, donde no existía esa restricción al horario de funcionamiento del Congreso, que eran abogados y ejercían la profesión. Tú lo veías en el Parlamento y luego los veías en los informes orales ante el Poder Judicial. Entonces, no había esas limitaciones. Entonces, esa restricción respecto a las horas de funcionamiento del Congreso, bueno, es un poquito complicado de probar en la práctica, ¿no? En qué medida ella durante las horas de funcionamiento del Congreso, vale decir, porque puede ser interpretado cuando funciona el Pleno, cuando funciona la comisión, cuando funciona la comisión permanente, etcétera, etcétera. Hay diferentes matices de interpretación que hace, digamos, de difícil probanza, digamos, que ella pueda estar dedicándose a unas actividades distintas, porque efectivamente puede ser que por lo que se ha conocido también en los medios de comunicación, aparentemente realiza una actividad empresarial, ¿no? Ujú. Fuera del país. Entonces, ¿Cómo eh, demuestras que es en las horas en que no está funcionando el Congreso? Muy o sea, complicado. eso es un poco complicado. Ahora, el otro ángulo que se podría ver es que sin duda ella fue elegida congresista para ejercer sus funciones, ¿no es cierto? Su función de representación, su función de legislativa, su función de control político, que es la más importante. Entonces, si ella ya no tiene la licencia por razones personales, sin duda está cayendo un incumplimiento de esas Claro. funciones Especialmente la de constitucionales. representación, ¿no es cierto? Así es, esa función constitucional que le asigna nuestro orden constitucional. Y ese incumplimiento podría acarrear, como seguramente a criterio de los congresistas que han denunciado, un, un demérito político derivado de una infracción de la Constitución, las que contienen las funciones constitucionales que ella aceptó eh, ejercer desde que juramentó el cargo. Entonces, podría por ahí hacerle un juicio político como un demérito político por un cuestionamiento político derivado de una infracción constitucional que podría devenir de repente en una sanción política que sí está capacitado a realizar el Parlamento, que es el hecho de destituir, inhabilitar o suspender. Sin duda va a ser bastante controversial, ¿no? Porque podrá alegarse que ya puede ejercer sus funciones remotamente, porque el reglamento lo prevé, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un tema interesante porque pone en tapete un tema controversial. Pero creo que deberíamos ir a avanzar también a cuál sería lo ideal que debería plantearse para que no Ujú. ocurran situaciones como esta, porque Claro. no hay que personalizar el problema. Yo creo que el problema ya hemos visto que ha existido en anteriores Claro. periodos Pero ella, también. ella no es la única, ¿no? Digamos que su caso es entre los recientes el que, como es un periodo muy prolongado, ha llamado mucho la atención y está en el debate, pero hay un montón de congresistas que piden estas licencias sin ningún tipo de control o de límites, ¿no? Que es a donde se debería ir, al tema de los Así es. límites. Entonces, en principio creo que efectivamente puede haber licencias de carácter personal que deben ser debidamente justificadas, ¿no es cierto? Y que te impiden ejercer de repente por, algún, por un lapso estas funciones. Por eso que es pertinente, por un lado, darle límites máximos a esas licencias personales. De ahí que creo que es importante esa propuesta. En segundo lugar,
Un tema que se planteó en el 2008 y que no está previsto en nuestro reglamento del Congreso ni en la Constitución es la posibilidad de la vacancia Mm. del congresista por ausencias, determinado número de ausencias injustificadas al Congreso. O sea, la posibilidad de que pueda ser vacado y en consecuencia pueda ser reemplazado Por el por accesitario. otro, por el accesitario. Cosa que ocurre en otros niveles de gobierno, en el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? Cuando hay la figura del abandono, ¿no? ¿No es cierto? E inclusive en el régimen público en general, todo funcionario público que abandona su puesto de trabajo determinado tiempo, trae como consecuencia que seas separado del cargo. Entonces yo creo que la figura de incorporar la posibilidad de que se dé una vacancia o que se llame al accesitario ante un incumplimiento, ante faltas injustificadas, reiteradas en un lapso de tiempo, en un periodo, lapso de periodo, creo que sería pertinente. Eso de ahí se planteó en el año 2008 por el presidente del Congreso de ese entonces, inclusive mereció un dictamen. Sin embargo, siempre pues hay ciertas controversias, ciertas falta de consenso y no salió adelante, ¿no? Creo que en tercer lugar, otro tema que también pone de manifiesto este problema y que podría contribuir a la solución es el hecho también, como ya lo mencionamos en otra ocasión, en otra entrevista anterior, la posibilidad de poner en tela al debate la renuncia parlamentaria, Ujú. ¿no es cierto? Porque sin duda, eh, todos los funcionarios públicos podemos renunciar, porque nadie puede estar obligado de estar donde ya no quiere ejercer la función, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la renuncia parlamentaria tuvo su lógica, la irrenunciabilidad tuvo su lógica en su momento, que era el hecho de evitar alguna presión sobre el parlamentario para que éste pueda para que éste pueda renunciar, y frente a eso es justamente se pensó como una cláusula constitucional de protección a la función congresal el que sea irrenunciable, para que no sea objeto de presión del gobierno, teniendo en cuenta que el parlamentario tiene una función muy particular, que es la de control político del gobierno, ¿no? Entonces se pensó así. Pero sin embargo, creo yo que eso, a la luz del desarrollo político y constitucional del país, debería permitirse esa renuncia parlamentaria, más aún que esto formó parte de la tradición constitucional del Perú durante 100 años, siempre se permitió. Sin embargo, en la Constitución del 79 y luego en 93 ya se restableció la irrenunciabilidad del cargo de parlamentario en el entendido, pues, de que podría ser objeto de presión. Sin embargo, también ha habido sendos dictámenes en el Congreso de la República que apuntaban a restablecerla. Inclusive para matizar o evitar esos riesgos, decía que esa renuncia debía ser aceptada por el Congreso, en el entendido que al cuerpo colegiado era más difícil que se le ejerza una presión. Entonces, eso debería plantearse en debate, ¿no? A raíz del problema que ha ocurrido con esta congresista. Muy interesante, Rodolfo. Sí, definitivamente al margen de lo que suceda con la congresista Digna Calle, tienen que tomarse algunas medidas como las que señalas, ¿no? Ya sea modificar el reglamento para limitar el tiempo de las licencias, establecer una suerte de vacancia congresal o que se les permita renunciar a los congresistas, que se tiene que debatir esto para que esto no siga sucediendo en el futuro, porque un Congreso con 90% de desaprobación y que tiene este tipo de casos son percibidos por la población de manera muy negativa y no hacen más que ahondar la crisis de legitimidad que ya existe. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la entrevista y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias, David, y también gracias a todos los amigos que nos ven por Epicentro. Chao. Chao.